Pero no solo de precandidatas y precandidatos vive No Está Solo. No solo hablamos de aquellos que tienen sus propuestas para las primarias del 14 de agosto y también pensando en este año histórico, electoral, con la mirada puesta en el 23 de octubre. ¿Se acuerdan que en verano tuvimos la posibilidad de conversar con Artemio López? Estábamos en un balneario, en la playa, en plena temporada, y la verdad que dio una serie de pautas bastante interesantes. Pero también durante todo este 2011 vimos cómo, no sé si aparece el reconocimiento o la autocrítica, pero vimos cómo en algunas elecciones había ganadores y perdedores, pero había también errores gruesos, por lo menos desde la lectura de las encuestas. Vamos a hablar un poco sobre el tema de las encuestadoras y vamos a hablar un poco con voces marplatenses de presencia nacional, que eso es algo por demás interesante. Exactamente, Pablo, y tenemos el lujo de tener con nosotros a una representante de Management and Fit, una empresa local, como vos decías, con impacto nacional, principalmente en los últimos actos eleccionarios. Está con nosotros la doctora Mariel Fornoni. Mariel, un gusto que estés acá con nosotros. Igualmente. Y justamente, como decía Pablo, venimos de todo un proceso en el que se está poniendo mucho en duda la palabra de las encuestadoras. Sí. Le hace por el tema INDEC, le hace por el tema elecciones, pero es como que la palabra de las encuestadoras está siendo observada no solo de parte de los medios de comunicación, sino de parte de la gente. Sí. Bueno, ¿cómo les impacta esto a ustedes? Bueno, a ver, a nosotros particularmente creo que mucho no nos impactó porque la verdad que tuvimos muy buenos pronósticos en todas las últimas elecciones, ¿no? Sí, estamos con la encuestadora que siempre la pega. No, la verdad que puede pasar que no, ¿no? Porque puede pasar que a veces una muestra... A ver, el 95% de confiabilidad quiere decir que hay un 5% que falla y te puede pasar. ¿Les pasó en estos 4 o 5 años de trabajo? No mucho. Nos ha pasado cuando recién empezamos una vez en Capital Federal que tuvimos un resultado en el cual... Lo que pasa es que a veces lo que pasa es que el humor del social y la decisión del voto es absolutamente volátil. Nosotros después de un boca de urna, la gente nos dice, un 20% de la gente dice que tomó la decisión 2 días antes, un día antes o algunos dentro del cuarto oscuro. Entonces, más allá de todo lo metodológico, de lo estadístico y demás, nosotros trabajamos con un insumo, que es lo que la gente dice que va a hacer, que no siempre es lo que hace ni lo que hizo. Entonces, quien lleva adelante una campaña mira todas esas cosas, ¿no? A la luz de todos esos hechos toma decisiones. El tema es que no sé si producto de los medios, producto de que la gente lo consume, un poco las encuestadoras pasamos a tener un protagonismo que no deberíamos tener. Yo creo que también producto de la falta de debate político y que entonces en vez de discutir propuestas políticas discutimos a ver si la encuestadora esta le da ganadora a este, si la encuestadora aquella. En realidad es algo que no debería pasar y que yo no sé, creo que no pasa en otros lugares. Claro, antes estaba ese debate político, también estaban las encuestadoras y por ahí se equivocaban tanto como ahora. Estaban, pero con un papel mucho más, a ver, no con el protagonismo que tienen hoy, ¿no? Pero bueno, hoy en día la gente consume el número frío. A ver, la encuesta es un instrumento de diagnóstico que le da a un candidato muchísima información, pero ¿con qué nos quedamos? Nos quedamos con un número frío que se publica, que a veces tiene 15 días, que a veces tiene 10 días, una semana. Nosotros, por ejemplo, medimos en Santa Fe. La verdad que nos fue muy bien con el resultado de la encuesta. En términos de, bueno, del primer candidato y del tercero, el número fue exacto. No así con el segundo candidato, que lo habíamos puesto segundo a Delcel, pero que se disparó la última semana con dichos coyunturales. Los dichos de Reutemann apoyando al candidato, los de la visita de Cristina Fernández peleándose con el gobernador. Y bueno, y esas cosas inciden y se nos dispararon 7 puntos de gente que decidió en el último momento apoyar a un candidato. Entonces, eso a veces, o a veces por ahí también pasa, que se comparan datos de encuestas y se comparan cosas distintas. Se compara una encuesta telefónica con una presencial o se compara una encuesta de Gran Buenos Aires con una nacional como si fuera lo mismo. Entonces, hay muchas cosas alrededor de esto. ¿Cómo midieron Córdoba? Córdoba nosotros estuvimos trabajando bastante, las encuestas nos daban 41, 28, 26 y el boca de urna nos dio 43, 28, 24, así que estuvo muy bien. Me parece que la elección de Córdoba, bueno, de alguna manera, como viene pasando en muchas provincias, ¿no? De alguna manera se terminan convirtiendo como en un plebiscito de la gestión. El gobernador Schiaretti tenía
una imagen positiva de 60 puntos, más una aprobación de gestión de un porcentaje similar, y bueno, y evidentemente también de la Sota era un candidato que estaba muy instalado, que era percibido por parte de la gente como alguien capaz de asegurar la gobernabilidad, y era un resultado que estaba previsto, que si de alguna manera también hay otro componente, ¿no? Si hacemos una analogía con Santa Fe, en Santa Fe pasó lo mismo, Wiener era un candidato con 60% de aprobación y demás, pero su candidato no tenía tanto nivel de instalación, no estaba tan instalado en la gente, y además me parece que hubo un voto muy fuerte recordando la 125 y recordando el campo. Ayer De la Sota ganó en todas las ciudades sojeras, en todas las ciudades agroindustriales, y esto no pasó con Wiener porque, a diferencia de Wiener, Schiaretti tuvo una actitud muy defensiva en contra de esto, y la actitud de Wiener fue un poco más ambigua. Bueno, esto se pagó en estas elecciones. Y se pagó caro por lo que nos estás diciendo. Mariel, dos en una. He escuchado en muchos encuestadores que hacen un análisis diciendo, bueno, la gente quiere mantener los oficialismos o mantener ciertas estructuras. Eso por un lado. Y dentro de la misma pregunta, ¿se puede extraer de Capital, Santa Fe y Córdoba, y nos ponemos un poco con algunos números que ustedes manejen, cómo trasciende todo esto hacia los precandidatos a presidente, digamos, el voto de Macri, de Bonfatti, o el voto de Solá, hacia quienes van en lo presidenciable? Pero vamos primero con el tema de ¿la gente quiere los oficialismos? Sí, hoy todos los oficialismos están fuertes, salvo, bueno, algunas contadas excepciones, ¿no? Pasó en Catamarca, que Catamarca también era un hecho especial porque antes estaban juntos, ¿no? Claro. Era un radicalismo acá que después se divide, y una gestión un poco complicada, con declaraciones complicadas de la última semana del candidato. ¿En qué otro lugar ves los oficialismos complicados? No, prácticamente, y aparte se ve a nivel de gobernación, se ve a nivel de intendencia, se ve en todos lados muy fuerte, con una sensación de la gente de no innovar, ¿no? Con una cierta estabilidad y con el hecho de poder mantener esa estabilidad aparente que la gente ve, sabiendo que hay muchos problemas, y evidentemente tampoco liderazgos del otro lado que encanten, ¿no? Y que hagan a la gente, que le den a la gente la sensación de querer cambiar. Sí, eso la idea de tampoco querer caer en hegemonía, ¿no? Sí, también puede ser. Ahora, ¿qué pasa con lo que pasó en las últimas elecciones? Me parece que lo que cambia es la sensación de que no hay un final anunciado, ¿no? Que esto no quiere decir que Cristina Fernández siga primera en las encuestas, que siga lejos primera en las encuestas, pero me parece que esta instalación de que la elección era un trámite y de que había un final anunciado ya no existe a partir de estos hechos. Lo que sí es cierto es que hoy el arco ideológico se amplió mucho, o digamos que se va desvaneciendo el arco ideológico. Ya no tenemos esa afectación partidaria de la cuna a la tumba como por ahí teníamos en otros momentos de partidos políticos más fuertes, ¿no? Entonces la gente cambia mucho y puede votar a un candidato de centroizquierda en una categoría y a un candidato de centroderecha en otra. Entonces no quiere decir que los votos de Macri no vayan a ir a Cristina Fernández, ni que los votos de la Sota no vayan a ir a Wiener. Es decir, la gente elige autónomamente en cada categoría, en cada momento y en cada lugar el candidato que le resulta más conveniente para sus intereses personales, para los intereses de su provincia. Entonces todavía hay mucho voto cruzado, ¿no? Y uno, cuando mira la racionalidad en la elección de la ciudad, uno dice, bueno, los votos de López Murphy van a ir todos a Macri, y algunos iban a Macri y otros iban a Filmus. Y desde lo ideológico uno dice, bueno, la verdad que no lo hubiera pensado esto, y sin embargo estaba. ¿Está el voto cruzado? ¿Está el corte de boleta? ¿Anticipan corte de boleta, por ejemplo, en las primarias? La verdad que es difícil anticipar cualquier cosa en las primarias. ¿Por qué? Porque me parece, primero, que hay un nivel de... La gente no entiende qué significan, porque, a ver, ningún candidato presidencial va a surgir de esta primaria. Entonces, antes, cuando había 3 candidatos radicales, 3 candidatos del peronismo disidente, desde el común de la gente, ¿no? Que tal vez no tiene tanta información, bueno, podía entender para qué era. Ahora la verdad que se parece más a un simulacro o a una movilización cívica que a un ejercicio de decisión o de deliberación. Entonces, me parece dos cosas. Primero, que no sabemos qué nivel de asistencia va a haber. Nosotros medimos hace 15 días, le preguntábamos a la gente y solo un 55% de la gente nos decía que pensaba asistir. El 14 de agosto. El 14 de agosto, lo cual
es un número muy bajo y que no sabemos si ese 55% se va a dar más en las clases urbanas o se va a dar más en el interior del país, entonces desvirtúa cualquier muestra. Por otra parte, también un poco pensando en esto, ¿no? Que la gente siente que no decide nada, probablemente use esta instancia para pasar un mensaje o para elegir un candidato que no es el que va a elegir en octubre. Yo creo que hay partidos de izquierda que van a sacar mucho más votos en esta elección de agosto que en la elección de octubre, porque la gente va a sentir que les va a dar una oportunidad para que de alguna manera estén presentes en la elección de octubre. Sí, en eso se centró, por ejemplo, la campaña de Altamira, y creo que le va a dar resultado. O por ahí puede ser que también en algunos espacios, por ejemplo en el oficialismo, muy descontentos con determinados cierres de lista, la gente elija algo a modo de mensaje y no sea lo que va a elegir en octubre, ¿no? Mariel, entonces la verdad que es una incógnita lo que va a pasar en agosto puede aparecer el segundo, el que dispute, y preguntarte también sí. qué números manejan a nivel nacional. A ver, me parece que para el oficialismo, acá independientemente de cuánta gente asista, o sea, independientemente del porcentaje que cada uno saque, tiene que ver con cuántos asistan, ¿no? Porque, a ver, el gobierno para ganar en primera vuelta tiene que tener 10 millones de votos. Si saca 2 millones, aunque sea el 50%, la lectura va a ser, le faltan 7 millones para ganar en primera vuelta. Por otra parte, para la oposición sí deja establecido un ranking. ¿Ese ranking para qué sirve? Sirve para que si la elección en octubre se termina polarizando en un plebiscito de la gestión y en un voto a favor o en rechazo de, el primero que quede en ese ranking de la oposición puede tener más posibilidades de polarizar y ser la segunda fuerza. Si la elección no se termina manifestando como un rechazo a o un apoyo a, tal vez esto no pase y ninguna fórmula polarice y cada uno vote por la fórmula que más le guste, independientemente de esta cuestión del voto útil, ¿no? ¿Qué números manejan en el tema presidencial? Nosotros hoy tenemos a Cristina Fernández con 36% de intención de voto nacional. Es una encuesta que terminamos el 26 de julio, que deja fuera el balotaje de la ciudad como eventos, ¿no? Y la elección de Córdoba. Tenemos a Alfonsín en segundo lugar con 17 puntos, a Duhalde en tercer lugar con 12 puntos y el resto un poco por debajo, ¿no? Wiener está con 6 puntos. Y bueno, esto vamos a ver cómo termina, es un poco lo que la gente responde hoy con estas dudas que le generan esta elección del 14, ¿no? Un poco, bueno, Wiener aparece en segunda instancia y aparece Duhalde creciendo un poco en las encuestas este último mes, pero bueno, me parece que es un final totalmente abierto por esto que decíamos antes. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por haber estado acá con nosotros en No Está Solo. Y siempre estamos dispuestos a escuchar, a publicar y a difundir los números, así que pueden contar con este espacio cuando tengan las nuevas encuestas ya realizadas. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias. Mariel Fornoni, y destacar esto, Management and Fit, un espacio, un ámbito que nace desde la ciudad de Mar del Plata con profesionales que tienen que ver en muchos casos con la universidad pública, con la formación de Mar del Plata, y presencia, protagonismo y éxitos, porque Mariel dice, la pegamos en Córdoba, la pegamos en Santa Fe, con buenos resultados en la lectura, en el análisis que hace la gente de Management and Fit. Y estos números que nos dejaba, material importante, interesante para No Está Solo, para seguir pensando y analizando, no solo desde el 14 de agosto, sino de ahí en adelante. Candidatos, encuestadores, especialistas, las voces y los testimonios en No Está Solo a través de la pantalla de Canal 6.